Gloria a Dios. Buenas noches, estimados hermanos. Gloria a Cristo. Bienvenidos esta noche a una hora de estudio más en la palabra de Dios. Qué bendición, porque este es un momento sumamente gratificante, ¿verdad? Donde vamos a la Escritura, vamos a los versos de la Escritura con calma, con tranquilidad, para así aprender lo que la palabra de Dios dice en un tiempo en que lo que se predica más que todo son asuntos motivacionales y pensamientos propios, ¿verdad?, de las personas, de los predicadores. Pero Dios nos llama a aprender su palabra, porque su palabra es la única que no cambia, que es real, que es verdadera, que Dios se compromete a contestar su palabra solamente, ¿verdad? Y todo lo demás sobra, todo lo demás sobra. Lo más importante es la palabra de Dios y nuestra oración al Padre a través de su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Una relación con Cristo. Marielo soporta bendiciones, y todos los que ya ahí poco a poco van entrando, hay reportadas ya por lo menos unas 3 personas, sean bienvenidas a esta noche de estudio, y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos ayude en esta noche. Señor, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu santa palabra. Pedimos que tú tomes control de todo, Señor, de la tecnología, de todo el ambiente en cada una de nuestras casas. Señor, nuestro entendimiento sea abierto, nuestro espíritu se abra a tu palabra, Señor. Su Espíritu Santo sea el maestro y el guía que exalte y glorifique a Cristo Jesús, Señor. Señor, que podamos tener crecimiento espiritual y crecimiento bíblico, Señor, a través de este tiempo de estudio, Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, usa este servidor, Señor, y que todos seamos edificados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Iliana Zárate, bendiciones, qué bueno verla por acá, gloria a Dios. Bueno, permítanme dar un pequeño repasito. Comenzamos un tema la semana pasada, hermana Ilse, bendiciones. Si por ahí está la hermana Ani también, bendiciones. Comenzamos un tema que se llama el cristiano frente a los poderes satánicos, ¿verdad? Y dejamos establecido que siempre van a haber 2 extremos en esto, ¿verdad? Las personas que ven demonios por todo lado y que creen que tienen que ayudarle a Dios, ¿verdad? Haciendo guerra espiritual para ayudarle a Dios a tener la victoria. Y el otro extremo, aquellos que no quieren hablar de este tema y no quieren tocarlo y no les interesa. Son 2 extremos. Y los extremos nunca son buenos ni correctos, ¿verdad? Hermana Flor, bendiciones. Entonces dejamos establecido varias cosas que voy a repasar muy rápidamente. Dejamos establecido que la Biblia enseña claramente la existencia de espíritus demoníacos, de Satanás y sus demonios. Dejamos claro que en la Biblia parece demostrarse varias rebeliones satánicas, ¿verdad? Varias rebeliones de ángeles contra Dios. En especial en Apocalipsis se habla de se muestra una rebelión, ¿verdad? Un cuadro muy, muy claro donde Satanás se revela con un grupo enorme de ángeles, linda, bendiciones, con un grupo enorme de ángeles, para poner su trono junto al trono de Dios, según ellos derrocar a Dios, ¿verdad? Qué ridículo, ¿verdad? Y bueno, Dios, digo yo, de un manotazo, ¿verdad? Los mandó a todos para la tierra desde el tercer cielo. Bueno, no necesitó Dios ni siquiera mover un dedo. Pienso que solamente el poder de su palabra, ¿verdad? Carlitos y Liliana, bendiciones. Y al caer en la tierra, ¿verdad? Aquel ángel bello, hermoso, que se llamaba Lucero,
se convirtió en Satanás y un ser espantoso, horrible, y sus ángeles se convirtieron en demonios y hasta el día de hoy entonces tenemos dos reinos que batallan y luchan, el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Pero bueno, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Están sumamente organizados. Como Dios es un Dios de orden, Dios tiene todo organizado. Hablamos que hay una corte celestial. Hablamos que, bueno, está Dios, la corte celestial, los serafines, los querubines, los ángeles mensajeros y los ángeles. Pablito, bendiciones. Y que el diablo, bueno, siempre trata de imitar todo lo que es de Dios, y también Efesios nos dice que están organizados los demonios en principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas. Ok. Recuerdo que está abierto esto para preguntas, para opiniones, para comentarios, ¿verdad? Dijimos que al ir a la palabra de Dios, bueno, eso es lo primero que encontramos, y que más allá de lo que la Biblia enseña sobre este tema son especulaciones. Más allá de lo que enseña la Biblia son especulaciones. Y que el Señor, esto es muy importante que yo lo recalque antes de retomar el tema para el día de hoy. Una de las 7 iglesias, el Señor le recrimina en el Apocalipsis 2:24, le recrimina que se ha metido a estudiar las profundidades de Satanás, ¿verdad? Y le recrimina por eso. Porque, hermanos, veamos que el que no conoce la historia vuelve a repetirla, ¿verdad? Vemos grupos de creyentes hoy tratando de meterse en esas profundidades de Satanás. Decíamos que cuando van a echar fuera un demonio, le preguntan al demonio, le sacan información, tais bendiciones, como si el demonio les fuera a decir la verdad. No les puede decir la verdad porque en ellos no hay verdad. Su naturaleza no permite que digan la verdad, aunque se les diga en el nombre de Jesús que digan la verdad. Ellos, de su naturaleza es mentir, así que no podemos escribir un libro basado en lo que un demonio me dijo, porque ya sabemos que ese libro va a ir lleno de mentira, porque son espíritus de mentira, ¿verdad? Nada bueno fluye, ninguna verdad de ellos. Y entonces vemos creyentes que haciendo cartografía espiritual, que cuál es el demonio que domina en esta área, en este país y en este lugar, y cuál es el nombre de este y cuál es el nombre del otro, ¿verdad? Y tenemos ahí expositores, ¿verdad? Que se han hecho famosos por eso, ¿verdad? Tenemos ahí un libro de una tal Rebecca Brown, y tenemos ahí libro de una costarricense, Rita Cabezas, ¿verdad? Una psicóloga que se dedicó a darle un sobreénfasis a estas situaciones. Y hermanos, todo eso es especulación. Lo que no dice la Biblia es especulación. Y no se vale especular. En asuntos bíblicos, en asuntos de Dios, no se vale especular. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, que mencionamos la semana pasada, Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Él nos las reveló, Dios nos las reveló. Entonces Dios nos ha revelado lo que Él quiere que nosotros sepamos. Dios nos ha revelado todo lo que Él quiere que sepamos acerca de Él. Dios es infinito, no podemos saber todo acerca de Dios, pero lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él, Él nos lo reveló. Lo que Dios quiere que sepamos acerca de su Hijo Jesucristo, lo que Dios quiere que sepamos de la vida en el cielo, y lo que Dios quiere que sepamos del diablo y sus demonios y del mundo espiritual, Dios lo reveló en su palabra. Más allá de eso, pertenece al secreto de Dios, y eso no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Entonces, todo lo que va afuera de la Biblia es especulación. Ay, que Juliano y tal tuvo una experiencia, que yo tuve experiencia, que... Mire, yo también he tenido algunas experiencias. El problema con las experiencias es que las experiencias no se pueden imponer de forma normativa.
Lo único que es normativo es la palabra de Dios. Alguien tiene una experiencia espiritual y entonces ya va y hace un libro y enseña como si fuera doctrina que todos los cristianos tienen que hacer eso, ¿verdad? Cuando la Biblia no lo enseña. Entonces uno puede que tenga una experiencia y que no contradiga la palabra de Dios, pero si no es bíblica, sencillamente es una experiencia que Dios me permitió vivir, que no contradice la palabra de Dios, pero que tampoco la palabra de Dios la respalda y debe quedarse en ese nivel de experiencia y punto, algo muy personal que Dios permitió conmigo. Pero no voy a predicarlo, no voy a enseñarlo, no voy a plantearlo como doctrina, no voy a escribir un libro, no voy a... No, porque la Biblia dice a la ley y al testimonio, lo que proceda más allá de esto es especulación, ¿verdad? Entonces, bueno, también vimos que los demonios son personas muy inteligentes, bueno, personas no, son espíritus muy inteligentes, ¿verdad? Y organizados, que atacan la vida de las personas, ¿verdad? Cómo atacan las vidas de las personas, cómo dice que el Dios de este siglo oscurece el entendimiento de las personas para impedir que resplandezca la luz de Cristo en ellos, ¿verdad? Carmencita, bendiciones. Entonces vemos que trabajan en las personas, atacando a las personas. Por eso, cuando vamos a hablarle el Evangelio a alguien, debe ir acompañado de oración para que Dios les conceda, ¿verdad?, a las personas el poder, que se les caiga ese velo de oscuridad que ha puesto el diablo. Dice 2 Corintios que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Y yo creo que todos experimentamos ese precioso momento, ¿verdad? Cuando la luz de Cristo nos iluminó, ¿verdad? También vimos, hermanos, varios versículos, ¿verdad? De cómo el diablo pone atracciones, ¿verdad? Pone tentaciones, es el tentador por excelencia, ¿verdad? El tentador por excelencia para que los creyentes caigamos en pecado y también que es el acusador. Pone la tentación, usted y yo fallamos y él se va corriendo donde Dios, ¿verdad? Decirle, vio, Julianito de tal, la que hizo, ¿verdad? Que da cólera, pero así es, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver algo importante, que también actúa en las organizaciones terrenales. El enemigo, los demonios actúan en las organizaciones terrenales, ¿verdad? Procura meterse y gobernar las sociedades humanas, ¿verdad? Se mete en la sociedad, se mete en la cultura, ¿verdad? Entonces, así daña las relaciones de la gente. Vea, hasta en aspectos culturales que nosotros a veces no nos hemos dado cuenta. Miren, a mí no me extraña que hoy esté fallando esto, ¿verdad? No me extraña que se esté desconectando. Espero que ya todos estén conectados. No me extraña por el tema que estamos tratando, ¿verdad? El enemigo no quisiera que usted escuchara esto, ¿verdad? Pero él se mete en la sociedad, en la cultura, decían cosas tan sutiles, ¿verdad? Que marcan una cultura y eso es para destrucción de las personas. Por ejemplo, en Costa Rica, el folclore de Costa Rica, ¿se acuerda usted la canción El guaro blanco es un alimento, yo solo borracho quiero estar? Y hablaba de, del, del guaro, ¿verdad? Del licor. Y casi que todo el folclore está lleno de eso, ¿verdad? Y entonces sucede que cuánto tiempo, ¿verdad? Nuestra sociedad fue una sociedad despedazada por la cultura del guaro. Bueno, eso que parece folclore, que es la cultura costarricense, no, pero hubo tiempos, hermanos, en que demasiados hogares sufrieron, ¿verdad? El abandono de padres que estaban presos del licor y que hasta guaro contrabando conseguían y todo eso. Eso no es ni más ni menos que el enemigo metiéndose en la cultura, afectando la cultura, ¿verdad? Así daña a las personas, así destruye los hogares. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ¿verdad? El enemigo daña las relaciones entre la gente también. Por ejemplo, está influyendo a que se hagan leyes
y sistemas de injusticia y odio entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Él es especialista en meterse, ¿verdad? Y poner conflicto entre los ricos y los pobres, y es especialista en inspirar regímenes de opresión, ¿verdad? Todo régimen de opresión, todo gobierno opresivo, podemos decir que ahí detrás está un espíritu demoníaco, espíritu de anticristo, porque todo lo que es opresión, ¿verdad? Viene del demonio. Entonces, ¿cómo se mete en los gobiernos? Se mete en los sistemas para crear opresión, ¿verdad? De los ricos hacia los pobres, favorecer a los ricos en detrimento de los pobres. Pone también y ha puesto y sigue poniendo, ¿verdad? Divisiones entre los blancos y los negros, por ejemplo, ¿verdad? Personas blancas y negras, cuando uno ve las noticias, ¿verdad? Y ve a autoridades, personas blancas, incluso quitándole la vida sin mayor razón, ¿verdad? A una persona de color, a una persona negra, ¿verdad? Solo por racismo, nada más, ¿verdad? Y, y que el mismo sistema de alguna forma lo favorece, porque después esos policías no se vuelve a saber nada de ellos y sencillamente se da a eso, ¿verdad? Momentos en que cómo sufrieron las personas de color negro, ¿verdad? Cómo sufrieron los niños, cómo que no podían viajar en un mismo bus, que no podían ir a una misma escuela, que no podían tener el mismo nivel de educación, que no podían tener acceso a las carreras universitarias, algo terrible, ¿verdad? Que los podían tratar como si fueran, decían que hubo momentos en que no los consideraban seres humanos. Hermanos, eso es tremendo, eso ni más ni menos que el enemigo ahí, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir hoy en día de la trata de personas? Ay, cuando ve uno, ¿verdad? Eh, Esas noticias de esas muchachitas, ¿verdad? Que tal vez, según ellas iban a una agencia de modelaje, ¿verdad? Y de pronto se desaparecieron y terminaron estando esclavizadas para como instrumentos sexuales, para darle ganancia económica a otra persona sin poder ni siquiera escaparse, ¿verdad? Que las mantienen a veces drogadas. Hermanos, todo esto es obra de Satanás, Él está detrás de eso. Por eso es que siempre oramos, ¿verdad? Que el Señor frustre los planes de estas personas, que el Señor frustre los planes de los que están haciendo la trata de personas y la trata de niños, ¿verdad? Todo esto, hermanos, porque ¿quién está detrás de esto? Detrás de todo eso está el enemigo que se infiltra, ¿verdad? En las organizaciones terrenales, ¿verdad? ¿Quién cree que usted, que está, por ejemplo, favoreciendo la poligamia, ¿verdad? Las relaciones sexuales también libres fuera del matrimonio. Hoy en día, y sencillamente ya se considera que un noviazgo ya es sinónimo de relaciones sexuales en el mundo, ¿verdad? Y quien diga otra cosa, entonces dicen está desfasado, está fuera de época, ¿verdad? Bueno, la Biblia no ha cambiado y la Biblia sigue diciendo que esto es un grave pecado delante de Dios, pero ¿quién se mete a favorecer todo esto, verdad? ¿Quién cree usted que trabaja detrás de esas guías de educación sexual? ¿Quién cree usted que está ahí filtrando el pensamiento, ¿verdad? Y las organizaciones para que lleven una educación sexual contaminada, ¿verdad? Llena de antivalores a los niños. Son espíritus demoníacos los que están detrás de organizaciones que quieren promover la homosexualidad, ¿verdad? Y enseñarles de los estratos más bajos de la sociedad, dándole autoridad a un niño de 4, 5, 6 años, de que diga, ay, yo quiero ser una chiquita, y entonces ya pueden llevarlo, ¿verdad?, a operar sin ni siquiera haberle hecho
un análisis psicológico y haberle ayudado al niño a que acepte la identidad sexual con la que ha nacido, ¿verdad? Todas estas cosas, los abortos, ¿verdad? Todas estas cosas, hermanos, cómo se levanta la sociedad, cómo hay organizaciones pro aborto. ¿Usted cree que eso es meramente humano? Mire, a mí hasta que estoy escalofriado, ¿verdad? Son espíritus demoníacos que actúan metiéndose en la sociedad, trabajando en esas áreas. Por eso es que los cristianos y la iglesia debe orar mucho. Por eso es que es una tristeza ver cuando la iglesia pasa entretenida, cuando convierten los cultos en un show, cuando creen que por tener un grupo ahí de danza moviendo banderas, eso es guerra espiritual y ya el diablo va a salir corriendo, ¿verdad? Porque le dieron un banderazo. Mire, hermanos, es hasta ahí mismo se está metiendo el enemigo para tener adormecida la iglesia, porque cuando la iglesia empieza a orar, ¿verdad? Para que el Señor barra, para que el Señor limpie, para que el Señor saque a la luz, para que el Señor haga cosas poderosas, hermanos, el reino de las tinieblas empieza a sufrir, ¿verdad? Entonces, por eso nos ayuda Dios, hermanos, a que nuestra iglesia siempre el énfasis sea la oración, el ayuno y la palabra de Dios, ¿verdad? Y la intercesión. Y lo demás, que se entretengan otros si quieren ese tipo de cultos, pero no la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está llamada, ¿verdad?, a orar por las personas para que el enemigo tenga que soltar esa influencia de sus vidas y de la sociedad. José Joaquín, el mayor ejemplo de un régimen opresor es el sistema comunista que oprime al pueblo y también es un claro enemigo de la fe cristiana. Claro que sí, ¿verdad? Pero no solamente el sistema comunista, ¿verdad? El capitalismo, porque ningún sistema es perfecto. El capitalismo también oprime al pobre, ¿verdad? El capitalismo oprime al pobre también. Todo sistema opresivo es del diablo. Y escuche bien, si hay una iglesia cristiana opresiva que oprime al creyente y lo quiere dominar, esa iglesia cristiana no está bajo la dirección del Espíritu Santo, aunque se llame iglesia, porque es un sistema opresivo, ¿verdad? Y no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? También el enemigo, hermanos, se mete en ritos religiosos del pueblo, ¿verdad? Hay organizaciones religiosas que practican orgías, que practican sacrificios humanos y sacrificios de animales, ¿verdad? Todo esto es real, todo esto no es cuento, hermano, ¿verdad? Todo esto no es cuento. Entonces, ahí hay un mover del enemigo, ¿verdad? Veamos Primera Crónicas. Vamos a ver Primera Crónicas. Este es un pasaje muy interesante. Primera Crónicas, capítulo 21. Liliana, qué triste que hay gente que anda buscando congregaciones donde solo es pan y circo, ¿sí? Gracias por esa frase, porque eso era lo que decían los emperadores romanos, ¿verdad? Cuando la situación estaba muy crítica. Y entonces no querían que el pueblo se concentrara en los problemas que había en la sociedad. Entonces decían los emperadores romanos, démosle pan y circo, démosles pan y circo, ¿verdad? Bueno, la gente hoy anda buscando eso en las congregaciones, ¿verdad? Y el diablo los tiene ahí bien entreteniditos, ¿verdad? Es más, hasta favorece que esas congregaciones crezcan, que se desborden, que se salga la gente por las ventanas, que puedan construir grandes templos mientras estén así. Mientras estén así, el diablo hasta les ayuda, ¿verdad? Muy bien, Primera Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué hizo? Incitó a David a que hiciera un censo a Israel. Ahora, vea qué tremendo. Dice que Satanás quería levantarse contra la nación de Israel y ¿cómo lo hizo? Incitando a David, el rey. Ahora, vea qué tremendo. A un rey que era un creyente y sin embargo lo incitó, lo tentó, lo arrastró para que el pueblo de Israel sufriera las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo en estos tiempos? ¿No cree usted que si Satanás vino e incitó a David
incitó a David, dice ahí, para, por medio de ese, siendo el rey, incitándolo a hacer lo malo, de esa forma, quien iba a sufrir las consecuencias era el pueblo de Israel. ¿No cree que el diablo está haciendo hoy lo mismo? Incita a los presidentes, incita a los dictadores, los incita, el diablo los incita. ¿Y quiénes sufren? El pueblo, matándose, eh, creando guerras, creando conflictos. Hermanos, qué triste lo que estamos viendo. Antes, cuando uno era pequeño, solamente ahí, posiblemente sin ánimos de hacer publicidad, ¿verdad? Bueno, se oían mucho las noticias de Radio Periódico Reloj y Monumental y Columbia, son los que me acuerdo, ¿verdad? Y uno oía conflicto en no sé cuánto y mueren tantas personas y lo oía por radio, ¿verdad? Y uno decía, ay, oiga, hay un conflicto en tal lado, ¿verdad? Pero uno no tenía ni idea, ¿verdad? De lo serio que era aquello, pero ahora con la globalización, ¿verdad? Que llegan primero por internet, llegan las noticias más rápido que a la televisión, ¿verdad? Y uno puede ver a los padres llorando, ¿verdad? Porque sus hijos fueron masacrados por un proyectil, por una bomba, la gente huyendo, los hogares destruidos. Hermanos, de verdad que uno dice, tiene que ser Satanás quienes está incitando a estas personas, ¿verdad? Así como incitó a Hitler, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que un hombre va a tener tal poder, ¿verdad? Y un hombre chiquitillo, ahí todo chiquitillo, ¿verdad? Y enclenque y enfermo, va a tener todo el poder de con la palabra dominar a las multitudes, ¿verdad? Para que mataran millones de personas y curiosamente judíos, ¿verdad? Eh, y luego vemos más atrás a Nerón, ¿verdad? Que a Nerón su apodo era la bestia, porque cómo se levantaba a perseguir y matar a los cristianos. Entonces, hermanos, ¿quién podía estar detrás de Nerón? ¿Quién podía estar detrás de Hitler y de otros dictadores? Ni más ni menos que Satanás y los demonios, incitándolos ahora a la guerra, ¿verdad? Para que muera montones de personas. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos en este momento y que oremos, 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 oremos. Señor, tenga misericordia, Señor, detenga Dios con su poder, Señor, las artimañas del enemigo, detrás de estas personas, detrás de estos dictadores, Señor, que el enemigo no pueda incitarlos más, Señor, y que se acaben estos conflictos bélicos, Señor, para que no mueran más niños, para que no muera más gente inocente, para que no mueran incluso hijos tuyos que están en esas naciones involucradas. Esa debe ser nuestra oración, en eso debemos de estar ocupados en estos tiempos. Pero hermanos, yo no sé qué le pasa a los cristianos, pasa la pandemia y es un adormecimiento. Parece que el pueblo de Dios está como en los brazos de Dalila, ¿verdad? Que dormía Sansón, duerme, duerme, duerme. Y así está la iglesia. Y vemos las noticias, ¿verdad? Y no se nos conmueve el corazón, no clamamos, no oramos, no hay quebrantamiento en nosotros, ¿verdad? Hermanos, esto es tremendo cuando nosotros estudiamos esto. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel. Busque conmigo el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10.
Vamos a, vamos a leer en Daniel capítulo 10, versículo 2 para entender. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Entonces, Daniel está en ayuno, Daniel está haciendo en ayuno y oración, está haciendo lo que la iglesia deberíamos estar haciendo, orando. Entonces tiene una visión y se le revela de qué trata la visión. No me puedo meter en todos los detalles. Pero el verso 12 de Daniel 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas. Acuérdense que habían pasado 21 días. No temas, le dice el ángel, pensemos que es el ángel, le dice el ángel a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Si nosotros nos dedicamos a entender estas cosas, a entender lo que está sucediendo en el mundo, a entender cómo el enemigo mantiene a la iglesia adormecida, a entender cómo el enemigo está detrás de estas cosas sin especular, solamente a la luz de lo que dice la Biblia. Si nos damos a entender y nos humillamos ante el Señor, hermanos, esto fue lo que hizo Daniel, ¿verdad? Entonces dice: el Señor oyó sus palabras desde el primer día. Y dice: yo he venido, pero vea qué tremendo, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y entonces dice más adelante, verso 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces veamos qué tremendo. No está hablando, hermanos, de reyes, no está hablando de personas, no está hablando de seres humanos. Está hablando de que había un principado espiritual, ¿verdad?, en Persia, y había otro principado espiritual en Grecia, y había otro principado espiritual en Israel, ¿verdad? Y entonces dice que el ángel vino con la respuesta a Daniel y se le opuso el príncipe de Persia, ¿verdad? Se le opuso. Y entonces, bueno, tuvo que venir, dice el arcángel Miguel, que es el príncipe, el protector de la nación de Israel, tuvo que venir a ayudarle en la batalla a ese ángel. Imagínese usted, hermanos, las fuerzas espirituales, que verdad, las peleas de ángeles en los aires. Tuvo que venir el arcángel Miguel a pelear también, a ayudarle. El ángel se zafó, dejó a Miguel peleando, se zafó para darle la respuesta a Daniel y le dijo: tengo que regresar para seguir peleando contra el príncipe de Persia, porque dice, después de él viene el príncipe de Grecia. Y si usted revisa la historia, ¿verdad? Habían reinos, ¿verdad? Estaba el reino de Babilonia, luego dominaron los persas, y después de los persas fueron conquistados por los griegos. Y en todo eso habían batallas, habían luchas, habían conflictos, habían guerras. Ahora se iba a levantar el reino de Grecia, iba a conquistar a Persia, ¿verdad? Pero humanamente se ve eso, ¿verdad? Se ve un conflicto donde van a morir muchos de Persia y se va a establecer Grecia como un reinado. Eso es lo que se ve aquí. Pero eso está dominado por algo que está sucediendo en los aires está sucediendo. Vea qué tremendo. Entonces, ¿qué se imagina usted que está sucediendo en los aires en estos momentos? En Rusia, en Ucrania. ¿Qué cree usted que se están moviendo en los aires ahí? Principados, ¿verdad?
gobernadores, huestes de las tinieblas, ¿verdad? Espíritus territoriales, príncipes territoriales allí, ¿verdad? Debe haber una lucha espiritual, debe haber una lucha de ángeles con demonios, ¿verdad? Y en el momento establecido por Dios, ¿verdad? Va a prevalecer, por supuesto, lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces, pero nosotros debemos de entender eso. Cuando vemos una persona llena de maldad que no le importa matar a todos los niños de otra nación, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que un ser humano piense así? Bueno, es que ese ser humano está influido, está dominado, está su mente controlada, sus deseos, se ha convertido en un instrumento de Satanás. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Es lo que debemos de entender. El diablo, hermanos, influye y procura gobernar los poderes humanos, procura gobernar a los reyes, procura gobernar a los presidentes, procura tomar control sobre los gobernadores, sobre los diputados, sobre los ministros, sobre los jueces, sobre los militares, sobre todos esos, es donde apuntan, ¿verdad?, los demonios, para tener el control y así corromper una sociedad y traer muerte, ¿verdad? Traer muerte y promover antivalores. Qué tremendo, pastor, dice Liliana, que algunas personas que se meten en política tienen buenas intenciones y terminan siendo tentados, siendo influidos por otros. Claro que sí, ¿verdad? De un momento a otro algo sucedió y cambiaron los valores de esa persona. Cambiaron los valores, ¿verdad? Y cuando lo vemos está defendiendo cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Es así. Bueno, el diablo influye en los sistemas de pensamiento y de la ciencia también, ¿verdad? Se mete en la ciencia, se mete en la filosofía, se mete en las universidades, ¿verdad? Por ejemplo, la filosofía tiende racionalmente a negar a Dios. Gracias a Dios que hay grandes filósofos que también racionalmente tratan de demostrar la existencia de Dios y tenemos en las universidades, ¿verdad? A mí me gusta ver algunos de esos debates actuales de grandes filósofos, grandes teólogos y filósofos cristianos y científicos cristianos que debaten en las grandes universidades, ¿verdad? Tratando de demostrar debates con ateos y otros científicos ateos, ¿verdad? Demostrando la existencia de Dios. Gracias a Dios por estas personas tan preparadas que se dedican a eso. Pero hermanos, definitivamente el pensamiento humano, la filosofía y la ciencia, que es algo bueno que Dios ha permitido, algo como la ciencia, el diablo quiere usarlo, ¿verdad? Imagínense qué tan noble es la medicina y cómo se mete el diablo ahí para que ahora estas personas dedicadas a algo tan noble como la ciencia ahora metan ahí instrumentos para cortar en pedazos a un bebé de 6 meses y sacarlo en pedazos, una pierna, un brazo. Ay, hermanos, qué duro, qué tremendo es esto, hermanos, qué quebrantamiento da esto, ¿verdad? Cómo se mete el ser humano, cómo la ciencia siendo algo tan maravilloso, ¿verdad? Que puede ayudar a que una familia, a que un matrimonio estéril puedan procrear hijos y todo también se mete, ¿verdad? A mutilar los genitales de un hombre, a cambiarlos por genitales femeninos y todas esas cosas, hermanos, que van en contra del propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, y como la ciencia que ha sido dada por Dios, ¿verdad? Porque todo lo que es verdad viene de Dios, cómo se mete el enemigo, ¿verdad? Y entonces, empieza el hombre a crear armas nucleares y a crear, armas biológicas, químicas. Es tremendo, hermanos, cuando uno puede ver documentales, cuando estaban usando las primeras armas químicas, los primeros gas pimienta y todas estas cosas, como la gente moría asfixiada, los niños tirados en las calles y las mujeres envenenadas. Esto es tremendo, hermanos. Esto es el mismo diablo, ¿verdad? Infiltrando la ciencia.
la ciencia que le ha permitido Dios para bien, el diablo infiltrando la ciencia, ¿verdad? Para destruir al ser humano. Dice Liliana, así, ya lo leí, ok. Entonces, hermanos, de ahí, con este virus que nosotros estamos, esta pandemia, a la última conclusión que se llegó es que definitivamente ese virus salió de un laboratorio, definitivamente salió de un laboratorio, contagió a una persona y de ahí comenzó, ¿verdad? Fue un virus creado. A esa conclusión se llegó, fue un virus creado. Y, y interesantemente, vemos una conferencia, ¿verdad?, de Bill Gates 2 o 3 años antes, donde hasta presenta ahí la foto del coronavirus y todo, antes de que existiera el virus. Entonces dicen, no, ¿cómo es esto? Entonces, hermanos, muchas veces la sociedad y el mundo sufre porque el diablo se mete a destruir algo que es bueno, algo que Dios ha dado, como la ciencia, que puede ser para bendición de las personas, así como ha trabajado hasta el cansancio, ¿verdad?, por crear una vacuna, para la polio y para todas esas cosas. Ya en el caso de esta vacuna ya uno no sabe qué pensar, ¿verdad? Pero en el caso de la polio y todas esas, la tosferina y el sarampión y todas esas cosas, como Dios le dio la inteligencia a los hombres, ¿verdad? Es maravilloso, pero luego ver cómo el enemigo mete la mano en la ciencia para darle vuelta y destruir a los seres humanos, es algo tremendo, hermanos, es algo tremendo, ¿verdad? Y escuche bien, el diablo se mete, hermanos, hasta en la teología, que es la ciencia de las cosas de Dios. Se mete en la teología, hermanos, a crear teologías que son tremendas, ¿verdad? Una de las teologías, la teología de la liberación, ¿verdad?, que motivaba a la gente con la Biblia, ¿verdad?, con estudios de la Biblia, usando la Biblia, motivaba a la gente a rebelarse con las armas contra los gobiernos opresores, ¿verdad? Si bien es cierto, todo gobierno opresor es del maligno, pero los creyentes, a lo que somos llamados es a pelear la batalla espiritual en oración hasta que Dios determine el tiempo, ¿verdad? Pero no se nos autoriza a los cristianos a coger las armas, ¿verdad? Y empezar a crear una liberación por medio de armas. Es algo que no se nos autoriza. Y entonces aparecen teologías como la de liberación, ahora hay teología gay, ahora hay teología feminista, hay, hermanos, teologías, ¿verdad? Que uno dice, Dios santo, entonces vemos cómo el diablo se mete hasta en la misma teología, ¿verdad? Se mete en la misma teología y personas tan sagaces, tan persuasivas, con una inteligencia que uno dice, Dios mío, pero qué inteligencia la da esta persona, pero qué tremendo que la está usando para con una astucia y una sagacidad torcer los versículos bíblicos, ¿verdad? O malograr los idiomas bíblicos como el hebreo y el griego y torcerlos de una forma para engañar a la gente y hacerles creer cosas que son contrarias a lo que la escritura siempre ha enseñado. Entonces, hermanos, esto es un conflicto espiritual, no estamos jugando. Y ojalá si usted está escuchando este estudio entienda, no estamos jugando, hermanos, no estamos jugando. Hay un reino espiritual al que pertenecemos, que es el reino de Cristo, y hay un reino contrario, ¿verdad? Y se pelean grandes batallas y nosotros somos vencedores solamente cuando echamos mano de las armas espirituales. Y no me refiero a esos extremos, ¿verdad?, de andar reprendiendo y averiguando los espíritus, cómo se llaman y echándolos fuera de los territorios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que el creyente se mantiene firme en oración. Dice, firme en oración y él tendrá que huir. Firme en oración y él tendrá que huir. Así dice la palabra del Señor, hermano. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1.
1 Corintios 1. Vamos a darle base bíblica a todo esto que he hablado. 1 Corintios 1, versículo 18. Dice, ojalá ya lo haya encontrado. 1 Corintios 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero vea usted que la Biblia dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y el verso 19 dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por más sabio que sea el hombre de esta época y más entendido que sea en ciencias, en letras, en todo, no tiene la capacidad para las cosas espirituales hasta que nazca de nuevo, ¿verdad? Porque el diablo tiene el entendimiento nublado, ¿verdad? Romanos 1. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Romanos 1, capítulo 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quién llenó de tiniebla los corazones de estos incrédulos? El diablo. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, hermanos, cómo el enemigo llena de tiniebla los corazones de los incrédulos, ¿verdad? Para que permanezcan en esa oscuridad, en esa incredulidad, le den la espalda a Dios, nieguen a Dios, promuevan el ateísmo, ¿verdad? Son las fuerzas de las tinieblas. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Porque vendrá tiempo, yo creo que este es el tiempo, hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Que en los últimos tiempos la gente no soportará la sana doctrina. Vea usted las iglesias que predican sana doctrina. Las iglesias que hablan de Cristo, de la santidad, del pecado, del arrepentimiento, de la segunda venida del Señor, que dan estudios bíblicos serios. Vea usted esas iglesias. Todas son pequeñas. Todas son pequeñas, pequeñas, medianas, todas. Vea usted, hermanos, las iglesias que no tienen sana doctrina. Y dice que esas iglesias se amontonará a la gente para oírlos porque tienen maestros que les van a hablar de acuerdo a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son malos deseos. Les van a hablar de acuerdo a sus malos deseos. ¿Qué significa eso?
que la gente prefiere prosperidad que santidad, prefiere ayuda, autoayuda psicológica que consagración o arrepentimiento. Prefiere que se les hable éxito en lugar de cruz. Prefiere que se les hable de longevidad y sanidad en lugar de estar preparados para el encuentro con Dios. Y como la gente le gusta esas cosas, que el éxito, que el dinero, que la prosperidad, que como a la gente le gusta esas cosas, el diablo les pone un maestro. El diablo les pone un maestro que se denomina pastor y se llena aquello y se amontonan porque tienen comezón de oír. Y qué bueno, ahora encontramos a alguien que nos dice lo que nos gusta oír. Pero ahí tenemos las iglesias medianas y pequeñas con hombres de Dios. Ahora, no toda iglesia mediana y pequeña predica la sana doctrina y no toda iglesia grande está predicando falsa doctrina, eso hay que aclararlo. Pero en su mayoría ahí tenemos iglesias medianas, iglesias pequeñas, predicando la sana doctrina, predicando la verdad y con poca asistencia porque la gente dice no soporta oír la sana doctrina. Quieren maestros que les digan lo que ellos quieren oír. ¡Éxito! ¡Éxito! ¿Y quién está detrás de esas personas? Satanás, el diablo, hermanos. El diablo. Y si usted ve muchos de estos grandes predicadores, ¿de dónde salen? Nadie los conoce, nadie sabe de dónde salieron. De la noche a la mañana están haciendo grandes campañas, con milagros falsos, con sanidades falsas, con un montón de cosas que después se descubre que la misma persona que le habían pagado para que se hiciera que era sana en este lugar, el otro predicador también le pagó, y ahora que hay videos por todo se ve. ¿De dónde salieron esos predicadores? ¿De dónde? Nadie sabe de dónde salieron. Hermanos, los sembró el diablo. Los sembró el diablo para que prediquen un evangelio que no es el verdadero evangelio y la gente se pierda. Y la gente se condene creyendo que está siguiendo el evangelio. ¿Y después qué pasa? Le puedo mencionar rápido 5 de estos grandes predicadores, si quisiera, no lo voy a hacer, pero podría mencionarle unos 5 de estos multitudinarios predicadores que ya no están, o que sus ministerios se apagaron, que ya ni salen en tele, que cayeron en pecado. Pero en realidad siempre estuvieron en pecado porque estuvieron enseñando falsa doctrina y esos pecados los tenían escondidos desde tiempo atrás. ¿Y de dónde salieron? ¿Quién sabe de dónde salieron? Nadie los conoce. De un momento a otro se hicieron famosos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo usa a estos falsos maestros, los introduce dentro de la iglesia, los levanta, acumula gente que los escuche y después el mismo diablo los bota para que la gente, hermanos, hable mal del evangelio. Para que la gente hable mal del evangelio. Vea, hermanos, las estrategias del enemigo. Es importante discernirlas, ¿verdad? Es importante discernirlas. Entonces, el diablo induce a la gente a actividades extrañas, él mismo produce apariciones, manifestaciones, acciones diversas. Por ejemplo, el espiritismo, la hechicería y todas las falsas manifestaciones, incluso en iglesias, ¿verdad? Todo esto es un plan organizado del diablo para distraer la atención de la gente, mantenerla esclavizada al pecado, evitar que reconozcan la autoridad de Dios sobre sus vidas, ¿verdad? Al final, incluso, fíjese que en Apocalipsis dice que al final el enemigo reunirá todas las naciones contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender esto, ¿verdad? ¿Y cómo actúa el enemigo en el pueblo de Dios? Porque también actúa en el pueblo de Dios. ¿Cómo? Por cosas muy sutiles, rencillas, chismes,
habladurías entre los cristianos para que se dañe la comunicación entre ellos y Dios, situaciones de confusión, enojos unos con otros, procura apartar a los creyentes de la obediencia al Señor, ¿verdad? Los pone más bien, en lugar de colaborar con la obra de Dios en las congregaciones locales, los pone muchas veces en contra de los líderes, en contra del pastor y en contra de los planes de la iglesia, ¿verdad? Y el enemigo puede incluso llegar hasta falsificar, hermanos, oiga bien, puede llegar hasta falsificar los milagros y los dones espirituales. ¿Ah? Ay, pero ese tiene que ser de Dios porque vea los milagros que hace. Bueno, primeramente muchos de esos milagros está demostrado que son engaños, porque ya se han demostrado. Pero aún si son milagros, muchas veces estos milagros no vienen de Dios, muchos de ellos. El diablo los puede crear también. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, vea qué tremendo, hermanos, que Dios le dé entendimiento. Algo que está muy de moda en las iglesias es el pensamiento positivo. Si ya incluso ha ido más allá de eso, ¿verdad? Más allá de eso. A la psicología, a la autoayuda, al hedonismo, a un narcisismo, ¿verdad? Mateo 13:24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? El enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿De dónde salieron estos predicadores? Si nadie los conoce, los sembró el diablo, hermanos. Yo sé que es muy serio lo que estoy diciendo. Y hay personas, hay líderes en las iglesias que no son cristianos. Los sembró el diablo para destruir. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no, porque al arrancar la cizaña pueden también traerse el trigo. Deja que crezcan el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos y quémenla. Y pongan el trigo en mi granero. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos, hermanos, qué tremendo cómo aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De cosas muy tremendas. Vea, por ejemplo, el versículo 36, donde el Señor todavía les da una explicación más amplia. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿De qué sirven? De tropiezo. Y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos,
tenemos una advertencia acerca de estos personajes y los milagros, ¿verdad? En Mateo, vamos a ver, libro de Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 dice el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, vean, hermanos, qué tremendo cómo la Biblia es tan clara, ¿verdad? Es tan clara y nos habla de todas estas cosas, ¿verdad? Nos habla de todo esto. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que definitivamente nosotros debemos de tener cuidado porque el enemigo también actúa, hermanos. El enemigo también actúa dentro de las iglesias para traer engaño. Entonces, hermanos, entendiendo esto, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que Dios quiere es que nos volvamos, hermanos, a una consagración verdadera. Lo que Dios quiere que nos volvamos es a un espíritu de oración. Lo que Dios quiere es que oremos por los inconversos, que oremos por el gobierno, que oremos para que toda influencia satánica que se mueve detrás de los reinos, como en estos momentos, ¿verdad?, se está moviendo para crear guerra y matar miles de personas. La iglesia debe estar orando por estas cosas. Debemos orar por la gente que tiene pensamientos torcidos, que los quiere meter en la asamblea legislativa, que los quieren meter en la educación. Nosotros debemos de discernir, hermanos, debemos discernir que no son las personas, que las personas solo son instrumentos del enemigo, y debemos orar y decirle al Señor: Señor, saca a la luz esto, Señor, detenga las fuerzas del enemigo, Señor, que prevalezca el reino de Dios. Nosotros vamos a permanecer firmes en oración. Hermanos, el pueblo de Dios debe conocer que hay un enemigo, debe conocer los modos de actuar del enemigo, debe conocer las áreas en que opera, pero todo a la luz de la Biblia, más allá no. Y nuestra guerra es espiritual. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de permanecer firmes contra el enemigo, ¿verdad? Y que Dios hará que Él huya de nosotros. Esa es la estrategia espiritual, ¿verdad? Así que, amados hermanos, yo espero, como dice el apóstol Pablo, haber despertado vuestro limpio entendimiento. Espero que Dios se haya servido de este siervo inútil para despertarle, para hacerle entender, hermanos, lo que opera, lo que se mueve en los aires, lo que se mueve en las tinieblas, lo que se mueve en la sociedad, lo que se mueve en la publicidad, lo que se mueve en la televisión, lo que se mueve en internet, lo que se mueve en la educación pública, lo que se mueve en los gobiernos, ¿verdad?, trayendo opresión y muerte, y que podamos discernir. Y lo que se mueve muchas veces en iglesias, ¿verdad?, que han dejado de ser iglesias del Señor y que se han convertido más bien centros de perdición, donde las personas se van al infierno creyendo que están en el Evangelio. Eso es lo más triste. Creyendo que están en el Evangelio, pasan directo al infierno, hermanos, porque nunca se les predicó a Cristo en esas iglesias. Así que, amados hermanos, espero haber despertado su limpio entendimiento, y espero, hermanos, como dice la palabra de Dios: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Espero que el Espíritu Santo
use este estudio de manera que usted no ande ni ignorando las maquinaciones del enemigo, ni tampoco en otro extremo, ¿verdad? Donde se den pensamientos extrabíblicos, ¿verdad? Pero que con lo que dice la Biblia, wow, ¿para qué inventar, verdad? ¿Para qué inventar doctrinas de hombres? ¿Para qué inventar cosas de demonios? ¿Para qué? Si hoy hemos visto que con todo lo que dice la palabra de Dios es más que suficiente, si solamente, hermanos, le prestáramos atención a lo que hemos escudriñado en la palabra de Dios, créame, hermanos, que se encendería un avivamiento tan poderoso, porque todos empezaríamos a orar y orar y orar y orar y orar y orar y orar, sabiendo que esta sociedad está controlada por el enemigo, por el Dios de este siglo. Así que por favor, hermano, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dediquémonos a la oración, dediquémonos al estudio de la Biblia, dediquémonos a la intercesión. Lloremos por esas personas que están sufriendo en estos momentos los estragos de personas controladas por el enemigo, que están incentivando muerte y destrucción. Lloremos en oración para que Dios se glorifique y detenga con su poder todas estas cosas. No necesitamos ayudarle a Dios con nuestras oraciones, pero hay cosas que Dios en su soberanía ha determinado. Escuche bien, porque esto es sabiduría. Hay cosas que Dios en su soberanía ha determinado que solo ocurran cuando el pueblo de Dios ore. Dios así lo ha determinado. Y muy posiblemente cosas como el fin de esta guerra, como el fin de esta pandemia, Dios ha determinado que se terminen cuando el pueblo de Dios haya orado lo suficiente. Y puede que al fin de cuentas seamos la iglesia la que estemos reteniendo la victoria, ¿verdad? Porque no estamos considerando que esto es una lucha espiritual. Señor santo y bueno, gracias por tu palabra. Despierta nuestras conciencias, trae avivamiento a nuestras vidas, Señor. Dios eterno, permítenos tener discernimiento espiritual, Señor. Saber qué es lo que opera detrás de cada cosa, sin tener, Señor, que andar especulando, Señor, ni tampoco andar en temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero que sepamos, Señor, que tenemos que echar mano, Señor, de la oración en el nombre de Jesucristo, porque ahí es donde está la victoria del creyente, el discernimiento, Señor. Y ahí es donde ganamos la batalla, Señor, porque sabemos que las personas solo son títeres, llegan a ser títeres nada más. Los que se levantan contra los cristianos, los que se oponen, los que quieren hacernos pleito, los que quieren robarnos la paz, todo eso son solo títeres que el enemigo está usando, Señor. Y que el enemigo quiere que nos rebajemos, Señor, a la carne, a pelear con ellos en la carne, cuando sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Te damos la gloria y la alabanza, Señor. Avívanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde poderosamente y que nos convierta a Dios en hombres y mujeres que entienden los tiempos y lo que se mueve detrás, y que somos gente de oración. Un abrazo a todos. Dios me los bendiga.